Entonces, corresponde estudiar a la iglesia de Esmirna. Ahí tenemos en el mapa que ya hemos visto, en la segunda iglesia de Patmos, la iglesia que queda más cerca es Éfeso, que fue la que vimos la semana pasada. Y ahora nos correspondería Esmirna, que va desde el año 100, desde el comienzo, digamos, desde que comenzó el Apocalipsis, desde que escribió el Apocalipsis el apóstol Juan. También podríamos decir realmente que la iglesia de Esmirna comienza antes de eso, ¿no? Pero estas son las fechas que se han dado siempre hasta el 313. Y después vamos a explicar por qué es el 313 y no otra fecha. La ciudad de Esmirna todavía existe. El nombre de esa ciudad es Izmir. Es una ciudad de Turquía muy hermosa, un puerto. Y igual que Éfeso, Esmirna era una ciudad libre. Ustedes recordarán que dijimos que las ciudades libres eran ciudades que tenían privilegios especiales. ¿Y por qué los tenían? Porque eran, para usar un término vulgar, eran chupamedias del emperador. Esmirna se destacaba por una lealtad fanática a Roma. Fue la primera ciudad del Asia en construir un templo para honrar a Roma como diosa, 200 años antes de Cristo. Y luego fue también una de las primeras del Asia en edificar un templo para honrar al César como dios. Esto ocurrió en el año 26 después de Cristo, cuando Tiberio, el emperador Tiberio, les concedió permiso especial para hacerle este honor. Y una vez al año, los ciudadanos romanos tenían que quemar incienso en honor de la divinidad del emperador. Y cuando usted iba y quemaba el incienso, se le daba un certificado. Un certificado que indicaba que usted había cumplido con este deber, y ese certificado le permitía después conseguir trabajo o comerciar. O sea, era una cosa bien importante tener ese certificado. Es como quien dice ahora, ¿no es cierto?, el carnet de identidad. Este certificado le permitía funcionar como un ciudadano normal en la ciudad de Esmirna. Ahora, los que no lo hacían se enfrentaban, no solamente no podían comerciar o comprar, sino que se enfrentaban a la persecución y a la muerte. Ignacio, obispo de Antioquía, se negó a hacerlo. Fue arrojado a los leones en el anfiteatro de Esmirna en el año 107 después de Cristo. Policarpo, que nació en Esmirna en el año 69 después de Cristo, fue quemado en la hoguera en el año 156 por no acatar este decreto imperial. O sea, no quemar incienso en honor del emperador era una falta muy grave. Realmente era traición, traición al imperio romano. Se castigaba con la muerte. El nombre Esmirna significa mirra agridulce. Esta mirra se usaba para embalsamar a los muertos. Este nombre no es una coincidencia, porque eh, hay muchos conceptos en este mensaje que están relacionados con la muerte. ¿Por qué? Porque este es el periodo en el que el pueblo de Dios fue masacrado por el Imperio Romano. La gente sospechaba que los cristianos cometían los delitos más atroces. Los paganos asociaban el rito de la comunión con el canibalismo, durante el cual, según creían, los cristianos bebían sangre y comían carne humana. Los no cristianos también consideraban que los ágapes, esas celebraciones de camaradería cristiana, eran orgías de libertinaje. Así que algunos otros lo acusaban por haber predicho el fin del mundo con fuego. Una acusación que posteriormente explotó el emperador Nerón para acusar a los cristianos de que ellos habían iniciado el fuego que quemó a parte de Roma. Era difícil ser cristiano en esos tiempos. Más encima, muchos despreciaban a los cristianos porque los identificaban con los judíos, una religión que era considerada atrasada y arcaica. Antes del año 100, las persecuciones que sufrió la iglesia de parte de Roma fueron más o menos moderadas. Todavía no eran muy numerosos los creyentes en ese entonces. Y no había una persecución dirigida contra cristianos por ser cristianos, sino que a veces ellos caían cuando rechazaban quemar el incienso. Pero alrededor del año 100, y aquí vamos a poner alrededor del año 100, el emperador Trajano comenzó a cambiar este asunto. Esperen un poquito, por favor. Voy a share nuevamente. El emperador Trajano estableció una nueva política
con los cristianos, una política que iba a ser seguida más o menos por 200 años. Dijo Trajano que los cristianos no debían ser buscados para perseguirlos. Esto está bueno. Pero que si alguna persona levantaba una acusación contra ellos, debían ser interrogados y obligados a renunciar a su fe o morir. El resultado de esta política fue que durante la mayor parte de la época la persecución no fue sistemática y universal, sino que más bien caprichosa y esporádica, aunque muchas veces muy severa. Hubo periodos en que los que el sufrimiento de la iglesia se volvió especialmente agudo, por ejemplo, durante el tiempo del emperador Antonino Pío, segundo que está en la lista. Los cristianos eran acusados de ser responsables por una serie de terremotos en Asia Menor. Y miles murieron, y entre ellos ahí fue donde murió también el obispo de Esmirna. Bajo Marco Aurelio, otro emperador romano, los filósofos griegos acusaron a los cristianos de graves crímenes y se desató uno de los periodos más terribles de persecución. El emperador Decio vio que la fe cristiana se había propagado tanto que amenazaba la existencia misma de la religión pagana y ordenó el exterminio del cristianismo. Aquí ya no se trataba de una persecución, ahora se trataba de exterminar a los cristianos. La severidad de esta disposición fue moderada solamente porque este hombre se murió en el año 251, o sea, solamente 2 años después de que hizo esta ley. Pero su idea fue seguida en cierto grado por Galo y después por el emperador Valeriano. Elena White tiene un comentario al respecto y dice: miles de personas fueron encarceladas y asesinadas, pero surgieron otras para ocupar sus lugares. Y los que fueron martirizados por su fe fueron asegurados para Cristo y contados por él como si hubieran peleado la buena batalla y debían recibir a los vencedores. Coronas de gloria cuando Cristo venga. Los sufrimientos que soportaron acercaron a los cristianos entre sí y a su Redentor. Su ejemplo vivo y su testimonio agonizante fueron un testimonio constante de la verdad y donde menos esperaban. Los súbditos de Satanás dejaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Como ustedes pueden ver, aquí no había nadie, ningún cristiano había dejado el primer amor. Porque para dejarse tirar a los leones, para permitir que te quemen vivo, que te torturen, realmente hay que amar a Dios y tener una fe muy grande. Pero estos cristianos de esa época, de esos 200 años, 300 años, tuvieron esa fe y fueron masacrados durante 3 siglos. El periodo de esta iglesia va del año 100, como dijimos, en el que aproximadamente murió el último de los apóstoles, hasta el edicto de Milán, en el año 313, por eso nombramos el año 313. El edicto de Milán también se conoce como la tolerancia del cristianismo. Se promulgó en la ciudad de Milán, en Italia, en el año 313. Y ahí se estableció la libertad de religión en el Imperio Romano. Y con eso se dio fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra todos los grupos religiosos, especialmente los cristianos. El edicto fue firmado por un emperador que todos conocemos, y desgraciadamente no por buenas razones. El emperador Constantino I. El emperador Constantino I el Grande y Licinio, dirigente de los imperios romanos de Occidente y Oriente, fueron los que firmaron el famoso edicto de Milán. Quisiera hacer un pequeño alto y explicar un poquito esto de qué quiere decir Imperio Romano de Oriente y Occidente, porque lo vamos a encontrar después en la profecía. Y históricamente, en el siglo III, el emperador Diocleciano, está mal escrito, es Diocleciano, no Dioclesano, creó una tetrarquía. Básicamente había 4 césares, 2 con poderes militares y 2 con poderes políticos. Después, en el 324, Constantino, el caballero que estábamos hablando recién, se declaró emperador absoluto y fundó en Bizancio la nueva capital del Imperio Romano y por supuesto le puso Constantinopla en honor a su nombre. Pero lo más importante ocurrió durante el gobierno de Teodosio, o más bien dicho, la muerte de Teodosio, porque cuando Teodosio murió, se dividió el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio. Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente, que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. Y la capital fue Constantinopla, y eso se conoce como el Imperio Romano de Oriente. Y ahí tenemos un mapa. En Honorio el Menor reinó por el Imperio Romano de Occidente, en los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra, el norte de África. La capital fue la ciudad de Milán, pero en práctica siguió siendo Roma. Así que en el año
A la muerte de Honorio, en el año 395, se divide el imperio. Esta parte del imperio que está acá, la parte del imperio de Occidente, con la capital en Roma, va a durar hasta el año 476 a.C., que es la época cuando el último emperador romano es destronado por uno de los jefes que venían detrás del Rin, uno de los bárbaros que le llaman los germánicos, que tomaron Roma. Pero el Imperio Romano de Oriente va a seguir por 1000 años más, hasta el año 1500 y algo, que fue el año en que cayó la ciudad de Constantinopla. Así que tenemos que, cuando se habla de Imperio Romano, a partir de ese año, 395, más o menos 400 después de Cristo, hay que tener en cuenta que hay dos imperios romanos, el de Occidente y el de Oriente. Y estos dos se pusieron de acuerdo, el emperador de Oriente y el emperador Occidente se pusieron de acuerdo para firmar el Edicto de Milán y de esa manera darle libertad a todas las personas para que pudieran honrar a Dios de su propia manera. Muy bien, vamos a entrar ahora en el tema mismo. Apocalipsis 2, versículos 8 y 9, o 2 y 9 realmente. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cristo se identifica como el que estuvo muerto y vivió, porque él realza la realidad de que su resurrección es una manera de animar a toda esta gente que estaba enfrentando la tortura y la muerte. Cristo le dice, yo conozco tus obras, yo también estuve muerto, pero volví a vivir. Ese era el futuro de todos aquellos que morían en el circo romano o quemados vivos, que iban a volver a vivir. Y si ustedes eran pobres, pero son ricos. ¿Por qué? Porque Jesús conocía las obras, la tribulación, la pobreza de la iglesia. La palabra tribulación, la palabra griega que se tradujo en tribulación, significa llevar una carga muy pesada, una carga que lo aplasta a uno. Y la iglesia durante este periodo, como vimos, fue aplastada bajo la presión de la persecución. La iglesia durante el periodo de pocos bienes en este mundo. La palabra pobreza aquí es una palabra fuerte que significa una pobreza extrema, muy pobre. Pero aunque esta iglesia era pobre en bienes materiales, era rica en otro sentido. Después de contar las parábolas del hombre que construyó graneros cada vez más grandes, Jesús expresó la lección que deseaba enseñar. Así que el que hace tesoros para sí no es rico para con Dios. Y esta gente no tenía tesoros para con ellos mismos, pero eran ricos para con Dios. Hay una expresión que usa el Señor Jesús muy interesante que dice la sinagoga de Satanás. Y todos sabemos que las sinagogas eran lugares donde se congregaban los judíos. También sabemos que en el tiempo que se está dando el Apocalipsis, el pueblo judío había dejado de ser el pueblo de Dios. Y cuando hay cualquier referencia al pueblo de Dios, aunque se diga de judíos, se está hablando de judíos espirituales. Ahora, ¿qué significa esta sinagoga de Satanás? Si lo tradujéramos en terminología moderna, aquí está diciendo, esta es la iglesia de Satanás. La interpretación más popular es que aquí no se usa la palabra judío en su sentido literal, sino que es simbólica. El lenguaje de Pablo parece apoyar este punto que Pablo dice, porque no es judío el que lo es manifiesto, ni en la circuncisión es la que es el manifiesto en la carne, más el judío, en verdadero sentido cristiano, es el que lo es en su interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, los judíos espirituales. ¿Qué era esta sinagoga de Satanás? ¿Qué significaba esto? Elena de White afortunadamente tiene algunos comentarios que nos dan algo de luz. Ella dijo, Cristo dice que la iglesia sobre la cual Satanás preside es la sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de desobediencia, son los que prefieren pecar, que trabajan para anular la santa ley de Dios. La obra de Satanás es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre uno y otro. Cristo desea tener una iglesia que trabaja para separar el mal del bien, cuyos miembros no toleran voluntariamente la maldad, sino que la eliminan del corazón y de la vida. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia,
Cristo lo llama sinagoga de Satanás, porque los miembros son hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado trabajando constantemente para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Y en este momento el poder de su inspiración satánica está moviendo a los organismos vivientes a llevar a cabo la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Y termina diciendo, Satanás tiene una iglesia sobre la tierra que supera en número a la iglesia de Cristo. La llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son hijos de pecado y la transgresión. Han dejado de honrar a Dios, han dejado a su lado la ley divina y han confundido la distinción entre el bien y el mal. Mis queridos hermanos, esto dice que Satanás tiene su propia iglesia. Y dice que sus miembros, los miembros de esta iglesia, transgreden la ley de Dios y no poseen una distinción entre lo que es el bien y lo que es el mal. Nótese que en el año 1966, un caballero de nombre Anton LaVey, que ustedes seguramente han escuchado nombrar, fundó la iglesia satánica. Ahora, esta no es la iglesia, esta no es la sinagoga de Satanás. Esto no es a lo que se está refiriendo Elena de White, porque la iglesia de Anton LaVey, la iglesia satánica, todo el mundo sabía que se adoraba a Satanás. Pero la sinagoga de Satanás es diferente. Aparentemente no es una iglesia cristiana, son lugares donde se adora a Cristo. Y lo más importante, la verdadera iglesia de Satanás tiene miembros fuera y dentro de las iglesias cristianas. Y la principal característica de sus seguidores es que no diferencian claramente entre lo bueno y lo malo. Y esto nosotros lo encontramos, ¿no es cierto?, en iglesias que están en este momento transgrediendo abiertamente. Cuando digo iglesia no me estoy refiriendo a iglesias adventistas, me estoy refiriendo a otras denominaciones donde se está transgrediendo abiertamente la ley de Dios y sus instrucciones. Y sin embargo, esto ocurre y todo se hace para la mejor gloria de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, no podría negar que tal vez dentro de nuestra misma iglesia, la iglesia adventista, sus 20 millones de miembros del mundo, también hay aquellos dentro de esa iglesia que no pueden distinguir entre el bien y el mal. Y a lo mejor son parte de la sinagoga de Satanás. Yo no sé si habrá o no habrá, eso solamente Dios lo sabe, pero es una posibilidad. Porque lo que se nos está diciendo acá, que la iglesia del diablo no es una iglesia nominal con un edificio donde se va a adorar, sino que Satanás tiene miembros en todos lados. Es una iglesia virtual, si lo pusiéramos en lenguaje moderno. Ahora, esto del bien y el mal es algo muy antiguo, porque Isaías decía en Isaías 5, 20, 24, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz, como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y desgraciadamente hoy en día tenemos el mismo problema que en el pasado. El mundo ha infiltrado a las iglesias cristianas hasta el punto de que a lo malo se lo llama bueno y a lo bueno malo. Ahora, Elena de White dice que Satanás tiene más miembros de su iglesia que Cristo la de él. En este momento, técnicamente o teóricamente me parece que son 2 billones de cristianos en el mundo. Pero si dice que la iglesia de Satanás es más grande, quiere decir que hay más de 2 billones de miembros de la sinagoga de Satanás. Y esto es realmente algo que da miedo. Y lo que más me da miedo a mí es pensar que yo, tal vez sin darme cuenta, no solamente soy una persona que ha dejado el primer amor, sino que estoy empezando a perder de vista la diferencia entre el bien y el mal. Y eso es lo que ocurre en estos días, porque en estos días, no sé si ustedes han escuchado, hay un concepto nuevo que se llama el concepto de la posverdad. Este concepto, que relativamente tiene más o menos unos 10 o 15 años, que se acuñó hace ese tiempo, dice de que la verdad ahora es relativa. La verdad es lo que usted cree que es verdad. O sea, vemos 7 billones de personas en el mundo y cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia verdad. Y aunque se contradigan unas con otras, cada verdad es verdad. El concepto de posverdad. Si usted cree que lo blanco es negro, es negro. Si usted se levanta una mañana y cree que es negro, es negro.
Si usted cree que se levanta una mañana es joven, pero tiene 80 años, igual es joven. Porque al final lo que usted cree, esa es la verdad. Pero la palabra del Señor es muy diferente. La palabra del Señor es clara de que lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es 1000 años atrás o 1000 años en el futuro. No hay ninguna diferencia. Pero acá en los tiempos modernos se ha empezado a delinear. Nos hemos acostumbrado al pecado de tal forma que ya como que no lo encontramos tan pecaminoso. Y eso es lo que nos está diciendo estos versículos y lo que dice Elena de White, que estamos comenzando a perder a lo mejor la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y cuando alguien hace algo malo decimos, bueno, sí, pero no es tan malo porque después de todo estamos en otros tiempos, las cosas ya no son igual que antes. Pero la realidad es que la ley de Dios fue dada en el Sinaí hace muchos años atrás y sigue estando vigente. Y la ley de Dios es un reflejo de la ley de Dios en el cielo, así que esa es eterna, no hay cambio, no hay variación. Por lo tanto, en la iglesia de Esmirna existía no sé si era parte de la iglesia, me parece que no, pero digamos que coexistía en el tiempo que existió la iglesia de Esmirna, este grupo que el Señor le llama la sinagoga de Satanás. ¿Por qué digo que coexistía? Van a ver inmediatamente por qué yo pienso que no era parte de la iglesia de Esmirna. Aquí tenemos lo positivo de la iglesia de Esmirna. El Señor le dice, yo conozco tus obras, o sea, la iglesia de Esmirna tenía buenas obras. Conozco tu tribulación, ya dijimos, ¿no es cierto?, que la iglesia pasaba por tribulación. Y conozco tu pobreza, pero el Señor le dice, pero tú eres rico. O sea que tenían obras, eran capaces de soportar la tribulación y eran ricos. Y cuando uno va a la parte negativa, no hay. Jesús no dice nada negativo acerca de esta iglesia. Por el contrario, la elogia. Aparentemente entonces la así llamada sinagoga de Satanás es un grupo cristiano apóstata y Jesús no lo consideraba parte de la iglesia de Esmirna, aunque sí consideró conveniente mencionarlo como una advertencia para el futuro. Ahora veamos los 10 días de tribulación, porque acá nos decía, ¿no es cierto?, de que iban a pasar, a ver, ¿dónde está el versículo que lo quiero buscar para repasarlo? Me parece que está un poquito más adelante. Ahí está. Por aquí lo tengo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esta es la primera mención de una profecía de tiempo en el Apocalipsis. Estos 10 días de Apocalipsis 2:10 representan 10 años y son los últimos años de persecución bajo el reinado de Diocleciano. Y la persecución comenzó en el año 303 al año 313. ¿Estoy inventando esto? ¿Estamos los adventistas inventando todo esto? ¿Realmente estas fechas no son verdad? Me voy a tomar la libertad de leer algo no inspirado. Lo saqué de internet, lo saqué de Wikipedia. Usted sabe que Wikipedia es un lugar donde es una enciclopedia pública. Y aquí saqué una descripción de las persecuciones de los cristianos. Esto que voy a leer entonces lo saqué de una enciclopedia secular, no tiene nada que ver con religión. La persecución de Diocleciano, también llamada Gran Persecución, fue la última y quizás más sangrienta persecución a los cristianos en el Imperio Romano. En el año 303, la tetrarquía, formada por los Augustos, Diocleciano y Maximiano, y los Césares Galerio y Constancio, emitió una serie de edictos que abolían los derechos legales de los cristianos y exigían a la vez que cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales. O sea, los cristianos ya no tienen más derechos legales y tienen que cumplir con las prácticas religiosas. ¿Cuáles eran? La adoración del emperador. El rigor que cada una de estas medidas fueron aplicadas, varió en intensidad a lo largo del imperio, con un grado mayor en los territorios orientales, gobernados por Diocleciano y Galerio,
y menores los gobernados por Constancio. Su hijo Constantino, al ser proclamado Augusto en el 303, finalizó las persecuciones en los territorios bajo su mando y ofreció a los cristianos la restitución completa de todo lo perdido. Galerio dio por finalizada la persecución en Oriente en el 311, pero fue reanudada en Egipto, Palestina y Asia Menor por su sucesor, Maximino. Constantino y Licinio, el sucesor de Severo, firmaron el Edicto de Milán en 313, que ofrecía una aceptación más profunda y una comprensiva del cristianismo de lo que proponía el Edicto de Galerio, es más comprensiva. Cuando Licinio derrotó a Maximino en 313, terminó definitivamente la persecución en Oriente. Aquí tenemos entonces un extracto de una enciclopedia secular que prueba o asegura lo mismo que nosotros pensamos, de que hubo 10 años de persecución, que fue la persecución más violenta contra los cristianos entre el año 303 y el año 313. La persecución duró un total de 10 años, tal como fue predicto por el Apocalipsis. Interesante que este lenguaje, los 10 años, en la tradición judía, yo estaba viendo, en la tradición judía y bíblica, ustedes saben que los judíos tienen muchas tradiciones y algunas de ellas bastante interesantes, el número 10 conlleva la idea de prueba o juicio. Por ejemplo, los judíos citan los 10 días de ayuno de Daniel. La Mishnah, que es la primera colección escrita de las tradiciones orales judías, emplea el mismo lenguaje cuando habla de las 10 generaciones desde Adán hasta Noé, y luego otras 10 generaciones de Noé hasta Abraham. También menciona las 10 duras pruebas soportadas por Abraham y las 10 plagas de Egipto, concluyendo en efecto que el número 10 es un símbolo de juicio y de prueba. Interesante que entonces la tradición judía siempre ha interpretado el número 10 como un número que indica prueba. 10 años de persecución. Y ahora el Señor entonces le habla nuevamente a la iglesia de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Nuevamente, Cristo realza la importancia de no experimentar la muerte segunda, aunque se tenga que experimentar la primera. Lo más importante es ganar la vida eterna, aunque tengamos que perder esta. Y esto lo dijo el Señor Jesús en el siguiente versículo, Mateo 16, 25 al 26. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí Jesús no está hablando de perder la vida en forma literal, sino que Él está hablando de perderla al entregársela a Él totalmente, al no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Esto se explica especialmente a nosotros, los cristianos que vivimos en relativa paz y seguridad. Y por esa misma razón corremos el riesgo de alejarnos de Cristo haciendo nuestra propia voluntad. Por eso el Señor dice, ustedes tienen que perder su vida. Y solamente la van a ganar cuando me la entreguen a mí. Ahora, cuando habla de la iglesia de Esmirna es diferente. Ellos sí estaban expuestos a perder sus vidas literalmente. ¿Por qué? Porque ellos habían entregado su vida a Cristo y iban a perder sus vidas en esta tierra. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora, todos los adventistas, usted dice muerte segunda, todos saben a qué se refiere. Pero sin embargo, igual lo vamos a repasar. Y aquí nos vamos a ir adelante, Apocalipsis 20, nos vamos a adelantar una buena cantidad de capítulos. Vamos a contarles el final de la novela antes de seguir con el comienzo. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, cuando se habla de la muerte segunda, se está hablando de la destrucción final de los pecadores.
Te recordarán que dijimos que hay una resurrección cuando Cristo viene. Hay dos resurrecciones, una especial y una resurrección donde resucita a todos aquellos que creyeron en Cristo, todos los que aceptaron, fueron fieles a Dios durante los 1000 años de vida del mundo. Pero aquellos que no aceptaron a Dios, que se rebelaron contra Él, quedan muertos por 1000 años en la tierra. Y después de los 1000 años vuelven a la vida y son juzgados, y ahí entonces son lanzados al lago del fuego, que no es un lago de fuego literal, porque aquí dice claramente, y la muerte y el ave fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es un símbolo de la muerte segunda. Nadie se quema en un lago de fuego para siempre. Es un símbolo de la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el castigo por los pecados, la muerte segunda. Y yo pregunto, ¿podrá Dios resucitar? Bueno, no digo podrá, porque Dios puede todo. Tal vez debo preguntar, ¿resucitará Dios el Padre a alguien que haya sufrido la muerte segunda? Y la respuesta es obvia, no, porque la muerte segunda es la muerte por el pecado. Y mis queridos hermanos, Cristo murió la muerte segunda, porque Cristo no solamente murió la muerte física que morimos todos nosotros, si es que Cristo no viene antes, sino que él además murió la muerte segunda, la muerte por el pecado nuestro. Y esa es la razón por la que solamente un miembro de la Trinidad podía redimirnos, porque solamente un miembro de la Trinidad tiene vida en sí mismo y podía volver de más allá de la muerte segunda. Porque el Padre llamó a Cristo, pero Cristo, dice Ellen G. White, por el poder que él había, volvió a la vida. Por eso que él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. También dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La muerte segunda. Cristo sufrió la muerte segunda, pero la muerte segunda no lo pudo retener. Y lo más importante para nosotros entonces, cuando estudiamos la iglesia de Esmirna, nosotros no estamos pasando por sufrimiento en estos momentos. No tenemos persecución. No los que estamos en Australia, porque los que están en otros países sí lo tienen. La gente que vive en países musulmanes, los cristianos están pasándolo muy mal. Basta que alguien los acuse que hablaron algo de Mahoma e inmediatamente es hombre muerto o mujer muerta. Así que los cristianos en muchas partes del mundo están sufriendo tal vez lo mismo que sufría la iglesia de Esmirna. Pero nosotros aquí en Australia no estamos sufriendo nada de eso, por el contrario, tenemos vidas muy tranquilas y agradables. Pero corremos el riesgo de alejarnos del Señor, corremos el riesgo de perder nuestro primer amor, perdemos el riesgo de ganar nuestras vidas perdiendo nuestras vidas. Cuando el Señor nos dice que tenemos que ganar nuestras vidas perdiéndolas, es un juego de palabras del Señor Jesús, pero todos nosotros entendemos perfectamente qué es lo que Él quiere decir. Muy bien, este ha sido el tema de esta noche. Vamos a parar.